Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Esta semana vamos a estar realizando esta hermosa muñeca Mei Li. No sé si ya se han visto la película, ella es de la película Red de Disney. Y vamos a estarla realizando como si ya se estuviera convirtiendo. Como ustedes ven al final de la película, ella empieza a convertirse y a manejar muy bien a su panda rojo y empieza a salirle sus orejitas y su colita. Y así la vamos a realizar en este tutorial. Como pueden ver, le hice unos botoncitos, tiene unas gafitas. Y la lista de materiales la encuentran acá en la descripción del video. Cada cantidad que vamos a necesitar para cada color. Y va a estar dividido en dos partes este tutorial. Esta va a ser la parte número 1. Así que les quiero decir también antes de comenzar cuánto mide nuestra querida Mei Li. ¿En cuánto me quedó a mí? A mí me quedó con todo y orejitas en unos 33 centímetros. Pero ustedes les puede variar de acuerdo al material que utilicen. Yo utilizo siempre macramé aquí en Bucaramanga, Colombia. Y lo uso con la aguja número 3.5. Pero el tamaño varía de acuerdo al material que utilices. Puedes utilizar cualquier tipo de material para amigurumis. Sin más preámbulos, comencemos con el tutorial. Bueno, mis chicas, después de que llegamos a la última ronda de aumentos, vamos a realizar rondas de punto sobre punto, sin aumentos, de los mismos 54 puntos que hicimos en la última ronda. Vamos a empezar, yo puse acá un marcador en esta primera ronda que inicié haciendo los 54 puntos. Y vamos a hacer 9 rondas en total. Esta es mi primera ronda y vamos a contar 9 rondas. Después de que tejamos las 9 rondas de punto sobre punto, se nos va a ver ya así cerrado o se va a ir bajando más la cabeza. Ahora en esta ronda vamos a hacer unos aumentos en la cara. Vamos a tejer 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora vamos a hacer un patrón que va a ser 2 puntos, 1 y 2 y un aumento. Y eso lo vamos a repetir 9 veces. Esta es nuestra primera vez. La segunda, 1, 2 y aumento. 1, 2 y aumento. Tercera vez. 1, 2 y aumento. Cuarta vez, 1, 2, aumento, este sería mi número 5, 1, 2, aumento, mi número 6, 1, 2, aumento, número 7, 1, 2, aumento, número 8 y me faltaría una sola vez. Y terminamos con 15 puntos bajos hasta terminar toda la ronda. Después de terminar esta ronda, que es la número 19, aquí nos quedan 63 puntos. Y vamos a hacer estos 63 puntos en 4 rondas. 4 rondas de punto sobre punto sin aumentos ya. Y volvemos. Después de realizar las 4 rondas de punto sobre punto de 63 puntos, vamos ahora a realizar una ronda haciendo el mismo patrón donde hicimos aumentos, pero esta vez disminuciones. Vamos a empezar haciendo 12 puntos, como hicimos la otra vez en la otra ronda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 y 12. Y ahora el patrón que vamos a repetir 9 veces no va a ser 2 puntos y un aumento, sino 2 puntos y una disminución. 2 puntos y una disminución. Y eso es lo que vamos a repetir 9 veces. Y terminamos también con 15 puntos al finalizar esta ronda. Cuando terminemos esta ronda nos van a quedar 54 puntos. Y vamos a empezar a hacer disminuciones hasta cerrar ya nuestra cabeza. Vamos a empezar a hacer disminuciones desde 7 puntos, una disminución. Después de hacer esta ronda, 7 puntos disminución y repetimos y nos quedan 48 puntos. Luego hacemos 6 puntos disminución, repetimos y nos quedan 42 puntos. Luego hacemos 5 puntos disminución y repetimos y nos quedan 36 puntos. En la siguiente 4 puntos disminución, repetimos y nos quedan 30 puntos. La siguiente sería 3 puntos disminución, repetimos ese patrón y nos quedan 24 puntos. La siguiente 2 puntos disminución, repetimos y nos quedan 18 puntos. Y ya la última ronda para cerrar, hacemos 4 puntos disminución, repetimos ese patrón y nos quedarían 15 puntos en total al finalizar la cabeza. Recordemos que antes de ir cerrando debemos ir rellenando muy bien nuestra cabeza y también ya les indico en qué rondas van a colocar los ojitos para que les quede fácil y no se complique cuando ya la cabeza está más cerrada. Entonces vamos a seguir haciendo esas rondas de disminuciones y les indico en dónde ponemos los ojitos. Así hemos terminado nuestra cabeza. Yo coloqué los ojos entre la ronda 16 y 17 y con 6 puntos de separación entre ellos. Estos ojos que utilicé son de 10 milímetros aproximadamente, pero ustedes deben tener presente y tener en cuenta el tamaño de su cabecita para que los ojos vayan acorde y vayan pues en proporción con el tamaño de la muñeca. Así ya rellené y me quedó esta abertura. Recuerden también utilizar el soporte para introducirlo cuando tengamos el cuerpo. Vamos ahora a realizar la siguiente parte de nuestra muñequita. Ahora vamos a comenzar con nuestros pies, nuestros zapatos, y vamos a tomar un color blanco para hacerle la suela del zapato. Y vamos a iniciar con un anillo mágico, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a hacer en la siguiente ronda aumento en todos los puntos. Solo vamos a utilizar el color blanco por 3 rondas. En este caso hacemos aumento en todos los puntos y enseguida hacemos aumento y un punto. Y ahí terminaríamos con esas 3 rondas el color blanco. Cambiamos a un color para los zapatos, que yo escogí un color gris. Ustedes pueden escoger el que quieran para que se asemeje un poquito a la muñeca original. En esta ronda estoy haciendo aumento y un punto. Aumento y un punto, aumento y un punto. Solo vamos a utilizar muy poco color blanco, solamente para hacer un poco la suela. Cuando llegamos al último punto lo dejamos sin terminar y cambiamos de color. Vamos a utilizar el gris. Cerramos con el color gris y esta ronda vamos a tomar solo la hebra trasera de nuestro punto y vamos a hacer punto sobre punto, pero tomando solo la hebra trasera. Voy a cortar el hilo blanco para seguir escondiéndolo.
y jalamos las hebras. Vamos a hacer esta tomando la hebra trasera punto sobre punto. De 18 puntos en total tenemos en esta ronda. Y continuamos con el color gris haciendo más rondas de punto sobre punto. Vamos a hacer 3 rondas más de punto sobre punto, o sea, en total junto con esta 4 rondas. Pero las otras, las siguientes, sí las vamos a hacer tomando todo el punto. ¿Listo? Voy por mi segunda ronda de color gris, pero ya vamos a empezar a tomar todo el punto. Vamos a hacer 4. Después de realizar las 4 rondas, vamos a hacer una con unos aumentos. Y vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a realizar 3 disminuciones seguidas. 1, 2 y 3. Y terminamos la ronda haciendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El último no lo terminamos, lo dejamos a la mitad para cambiar de color. Vamos ahora a cambiar a un color rosa pastel, que es el que vamos a utilizar para simular las medias. Vamos a cambiarlo, vamos a en ese último punto a introducir el rosa pastel y no vamos a cortar la hebra gris, sino que la vamos a llevar hasta el séptimo punto que vamos a tejer. La vamos a llevar escondida allí. 1. Vamos a tomar la hebra trasera en esta ronda, tomando solo la hebra trasera. Y realizamos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí dejamos la hebra gris suelta por encima y seguimos trabajando dejando a un lado la hebra gris. Seguimos terminando toda la ronda, tomando siempre por la hebra trasera. Vamos a hacer una ronda más de color rosa pastel, tomando ya todo el punto. Aquí debemos tener 15 puntos y esos 15 puntos los vamos a tejer hasta terminar ya toda la pierna. Esta segunda ronda de rosa pastel la estoy realizando punto sobre punto. Y tomando todo el punto. El último punto no lo terminamos, lo dejamos a la mitad para cambiar de color y vamos a cambiar al color que hayas escogido para hacerle la media. Yo escogí un color como vino tinto o un color vino y vamos a introducirlo en el último punto y vamos a esta ronda a hacerla tomando solo la hebra trasera. Punto sobre punto. Vamos a ir escondiendo el color rosado. El color rosado sí ya lo podemos cortar, el gris no. Ya les digo qué vamos a hacer con el color gris que dejamos en la parte delantera del zapato. Acá vamos a hacer rondas de punto sobre punto. Vamos a hacer de este color 9 rondas. Esta solamente es tomando la hebra trasera. Las demás las hacemos tomando todo el punto. Voy por mi segunda ronda de color vino tinto y continuamos haciendo 9 rondas de ese color en total. Con el gris lo que vamos a hacer antes de rellenar nuestro zapato es que vamos a
hacer en estos 3 puntos donde quedó la hebra gris. Introducimos, hacemos una cadeneta al aire y hacemos un punto bajo en los 3 puntos que hay allí. 1, 2 y 3. Hacemos una cadeneta y cortamos. Esta hebra la vamos a introducir, ya que no hemos rellenado, la vamos a introducir por dentro de nuestro zapato para esconderla. Y con el relleno la empujamos. Y así nos queda la aletica de nuestro zapato en la parte delantera. Vamos a continuar con este color por 9 rondas y vamos a ir rellenando. Listo, ya aquí terminé esta parte, esta primera pierna, y vamos a realizar una pierna igual a esta para que tengamos nuestras 2 piernitas, nuestros 2 piecitos. Y después la segunda pierna que hagas no vas a cortar la hebra y vamos a tejer 3 cadenetas, pero en el centro, nos ubicamos en el centro de nuestra pierna, teniendo en cuenta que esto nos quede hacia adelante. 3 cadenetas y unimos a la otra pierna también en el centro de nuestra pierna. Y vamos a trabajar a partir de ahí punto sobre punto, rondas de punto sobre punto. Teníamos 15 puntos en una pierna, 15 puntos en la otra pierna y las 3 cadenetas vendrían a ser 36 puntos, porque vamos a tejer las 3 cadenetas por el frente y por detrás. Entonces serían 36 puntos en total. Estos 36 puntos los vamos a tejer por 4 rondas. Así iríamos después de las 4 rondas que hemos realizado, y a continuación vamos a realizar una de aumentos. Vamos a realizar en esta siguiente ronda 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, y hacemos un aumento. Y vamos a repetir esto toda la ronda, 5 puntos y un aumento. Luego de que terminemos esa ronda, terminamos con 42 puntos. Y después vamos a hacer 3 rondas más de punto sobre punto, o sea de 42 puntos. Pueden cambiar de color si lo desean, para que debajo de nuestra faldita nos quede una especie de cinturón, o pueden ponerle el color que deseen aquí debajo de lo que vamos a trabajar. Esto va a quedar tapado como con la falda. Entonces, después de esta ronda hacemos 3 rondas más de punto sobre punto. La última ronda de esas 3 rondas la trabajé del color que vayamos a utilizar para la falda. ¿Listo? Ahora en el último punto voy a cambiar de color y voy a introducir el color que vamos a usar para la camisa o para su buzo. Vamos a cambiar de color aquí y vamos a realizar esta misma cantidad de puntos. Vamos a hacer una ronda de punto sobre punto, tomando solo la hebra trasera. Tomando solo la hebra trasera. Tenemos acá 42 puntos. Entonces vamos a hacer estos 42 puntos con este color. Ya vamos a empezar la camisa y la vamos a empezar haciendo esta ronda tomando la hebra trasera, y la siguiente ronda también vamos a tomar la hebra trasera. Vamos a hacer 2 rondas tomando solo la hebra trasera. ¿Por qué hicimos esto de esta manera? Y es porque en este bordito que hicimos del color de la falda vamos a empalmar la falda, y en el bordito en que hicimos el color de la camisa, que hicimos por el bucle trasero, vamos a colocar ahí, vamos a coser un bordito a nuestro buzo o a nuestra camiseta. Vamos ahora a trabajar las siguientes rondas en disminuciones. Vamos a comenzar haciendo un patrón que va a ser 12 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12. Y hacemos una disminución. 12 puntos y una disminución es nuestro patrón para esta ronda. Luego vamos a trabajar una ronda de punto sobre punto de estos mismos 39 puntos. Acá nos quedan 39. Trabajamos una ronda de esos 39. Luego hacemos 11 puntos, una disminución y repetimos y ahí nos quedan 36 puntos y luego hacemos una ronda de esos 36 puntos. Luego hacemos 10 puntos disminución y repetimos y nos quedan 33 puntos y hacemos luego una ronda de esos 33 puntos. Luego hacemos 9 puntos disminución, repetimos y nos quedan 30 puntos y hacemos una ronda de esos 30 puntos. Vamos a dejar hasta ahí y volvemos cuando hayamos realizado esas rondas. Así vamos avanzando en nuestra camisa. Ahora vamos a pasar a hacer solamente rondas de disminuciones. Vamos a empezar haciendo la primera ronda de disminuciones con el patrón de 8 puntos y una disminución. Vamos a hacer 8 puntos, 6, 7 y 8 y una disminución. Repetimos esto toda la ronda y ahí nos irían a quedar 27 puntos. Las siguientes vamos a ir disminuyendo. La siguiente sería 7 puntos disminución, donde nos quedarían 24 puntos. Después hacemos un patrón de 6 puntos disminución, donde nos quedan 21 puntos. Luego 5 puntos disminución, nos quedan 18 puntos. Y 4 puntos disminución, donde nos quedarían 15 puntos. Ahí vamos a parar de hacer disminuciones y ya les indico los cambios de color que vamos a hacer para hacerle el cuello. Cuando lleguemos a la última ronda de disminuciones vamos a cambiar de color. Voy a utilizar nuevamente el color piel, el que hayas utilizado para la cara, y vamos a trabajar una ronda de punto sobre punto, pero tomando solo la hebra trasera. ¿Por qué? Porque en este lugar vamos a trabajar el cuello de nuestra camisa o de nuestro buzo. Vamos a cortar el color que hemos utilizado para la camisa y vamos a hacer esta ronda tomando solo la hebra trasera. Luego realizaremos una última ronda de este mismo color, pero ya tomando todo el punto. Aquí estamos trabajando 15 puntos en total en estas dos rondas. Y ahí terminaríamos nuestro cuerpo. Y pasamos a nuestros brazos. Acá ya terminé esta primera tomando la hebra trasera. Ahora voy a hacer la segunda, que es tomando todo el punto. ¿Qué vamos a hacer en el bordo que nos queda? Vamos a hacer el cuellito, lo vamos a trabajar del mismo color que trabajamos las medias, que es un color rosa pastel. Y ya les doy las indicaciones de cómo lo vamos a realizar. ¿Cómo vamos a realizar este cuellito del mismo color rosa pastel que utilizamos en las medias? Les voy a dar las indicaciones. Van a enhebrar la aguja por la parte de atrás de nuestra camisa, de ese bordo que nos quedó, y vamos a empezar a hacer una media vareta, un aumento, una media vareta, un aumento. Y cuando lleguen acá a la parte central de la camisa, allí vamos a realizar en el mismo lugar una media vareta, un punto alto y un punto bajo. Esos 3 puntos en el mismo lugar. Luego en el siguiente punto, que sería el centro completamente de la camisa, hacemos un punto deslizado y hacemos un espejo de lo que hicimos antes. Hacemos primero un punto bajo, un punto alto y una media vareta en el mismo lugar y continuamos haciendo una media vareta, un aumento de media vareta, una media vareta, un aumento de media vareta hasta llegar a donde iniciamos. Y así nos quedaría nuestro cuellito realizado. Rellenamos muy bien, colocamos soporte
para que no se nos caiga la cabeza. Y ahora vamos a realizar los brazos. Bueno, para los brazos vamos a tomar el color piel o el que tenía sobre la cabeza y vamos a realizar nuestra manito. Vamos a hacer en un anillo mágico 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y ahora en nuestra siguiente ronda vamos a realizar un aumento, un punto. Y ese es el patrón que vamos a repetir durante toda la ronda. Un aumento y un punto. Un aumento y un punto. Y después de esta ronda vamos a realizar, son en total 5 rondas de el color piel, nos faltarían 3 rondas. Vamos a realizar 3 rondas de punto sobre punto. Ya corté la hebra de color piel y voy a introducir la de color de la camisa. Y vamos a hacer una ronda de este color tomando todo el punto. Vamos a ir escondiendo las hebras hasta donde más podamos. Y la siguiente ronda la vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera, para que en este bordo podamos hacer la manga de nuestro buzo. Entonces vamos a hacerlo tomando la hebra trasera y cuando terminemos ustedes van a hacer en esta hebra trasera una ronda, en esta hebra que nos quedó, una ronda de punto sobre punto. Las siguientes rondas sí vamos a tomar ya todo el punto. ¿Listo? De aquí en adelante ya tomamos todo el punto y vamos a tejer hasta llegar a un total de 21 puntos, de 21 rondas, perdón, contando también las de color piel. Vamos a tejer y en total el bracito nos debe quedar de 21 rondas. En este bordito vamos a hacerle una fila de punto sobre punto de punto bajo y vamos a ir rellenando. Así se ve nuestro bracito ya terminado y con el bordito, la ronda en el bordito que nos quedaba de punto bajo. Vamos a hacer otro bracito exactamente igual, lo rellenamos muy bien. Yo ya tengo aquí mi segundo brazo. Vamos a hacer estos dos bracitos y damos por terminada la primera parte de nuestra muñequita Mei Lee de la película Red. Vamos a pasar a la segunda parte, segundo tutorial, donde seguimos y les enseño el cabello y demás accesorios, demás partes de nuestra muñequita. Aquí al final les va a salir el video o en la caja de información encuentran el link o aquí como sugerencia se los dejo. Vamos a pasar a la parte número 2.